Mis padres me dijeron que si no llevaba a mi hermanastra al viaje que había planeado con mis amigas, tendría que cancelarlo por completo. Hace 3 años, mi padre se casó con María y, con ella, llegó a nuestras vidas Valentina, su hija, que ahora tiene 12 años. Entiendo que a veces los niños pueden ser demandantes, pero lo de Valentina es otro nivel. Si algo no se hace a su manera, desata un berrinche que podría competir con el de un niño pequeño. Y como siempre, María termina cediendo, dándole todo lo que quiere. Valentina siempre busca ser el centro de atención. Si alguien recibe un regalo, ella también tiene que recibirlo. En cada fiesta de cumpleaños es la primera en soplar las velas, asegurándose de que haya evidencia fotográfica de su protagonismo. Y por supuesto, debe ser invitada a cada evento, aunque ni siquiera tenga interés en asistir. Este año decidí celebrar mi cumpleaños de una manera especial. Un viaje con mis 3 mejores amigas a la playa. Encontramos un hermoso Airbnb frente al mar, y mis padres, como regalo, ayudaron con parte del costo. Nos emocionaba mucho, ya que nos facilitaba financiar el viaje. Todo iba según lo planeado hasta que Valentina se enteró y, como era de esperar, quiso unirse. Cuando me preguntó si quería ir, simplemente me reí y le dije, no, Valen, no sería divertido para ti. ¡Golpe enemigo! Pensé que lo olvidaría rápido, pero no. Días después comenzó con su incesante insistencia, lloriqueos, ruegos, ¡El escuadrón enemigo ha sido destruido! Explicándole con paciencia por qué no era una buena idea, pero llegó un punto en el que tuve que ser tajante. No, Valentina, no puedes venir, punto. Su reacción fue inmediata. Corrió a contarle a su madre entre lágrimas. María vino a reclamarme, diciéndome que no era mi lugar educar a su hija. Yo, en mi cabeza, pensaba, si tú no lo haces, alguien tiene que hacerlo. Pero me callé para evitar más drama. A 3 días del viaje, mi padre y María me llamaron para hablar seriamente. Me dijeron que Valentina seguía obsesionada con ir y que la única solución era llevarla conmigo. Intenté hacerlos entrar en razón. No era un viaje para una niña de 12 años. Mis amigas y yo teníamos planes de adultos y no podía hacerme cargo de ella. Pero no hubo negociación. Me dieron un ultimátum. Si Valentina no iba, ellos no pagarían su parte del viaje. Me llené de rabia. Mis amigas y yo ya habíamos hecho nuestros planes en base a esa ayuda económica. Y a 3 días de viajar no teníamos tiempo ni recursos para no tuve opción. Con el corazón lleno de frustración y enojo, acepté llevar a Valentina. Cuando le dije que podía ir, saltó de alegría y me abrazó como si hubiera ganado un premio. Para ella, era una victoria conseguida con llanto y persistencia. María y mi padre actuaron como si nada hubiera pasado, ignorando que habían arruinado mi viaje soñado. El día del vuelo, apenas llegamos al aeropuerto, comenzó el martirio. Valentina no quería caminar demasiado. Se quejaba de que su maleta pesaba, que tenía sed, hambre, quería un caramelo, estaba cansada. Al llegar a la sala de embarque, vio una tienda y exigió que le comprara un juguete. Le dije que no. Exhale. Entonces, en pleno aeropuerto, se tiró al suelo, gritando y llorando como si tuviera 2 años. La gente comenzó a mirarnos. Mis amigas estaban atónitas, y una de ellas murmuró, no puedo creer que esto esté pasando de verdad. Y lo peor es que el viaje apenas comenzaba. El viaje comenzó con expectativas altas, pero desde el inicio quedó claro que sería un reto. Durante el vuelo, Valentina mostró su carácter inquieto, insistiendo en cambiar de asiento y protestando por cada pequeño detalle, el ruido del avión, la comida, la duración del trayecto. Mientras mis amigas y yo intentábamos relajarnos, ella se dedicó a interrumpir nuestras conversaciones con quejas constantes y preguntas sin cesar. Llegamos al destino agotadas, pero aún con la esperanza de disfrutar de unas vacaciones inolvidables. El entorno era paradisíaco, el sol resplandeciente, la brisa del mar y una playa de arena dorada. Sin embargo, Valentina no tardó en convertir cualquier instante de paz en una situación incómoda. Si no recibía atención inmediata, encontraba la manera de hacerse notar. En la primera cena, mientras celebrábamos mi cumpleaños, se quejó de aburrimiento. Tomó mi teléfono sin permiso y acaparó la conversación con temas que solo le interesaban a ella. Si nos reíamos por algo, intervenía de inmediato preguntando de qué nos reíamos las barreras y exigiendo defensivas. ser el centro de atención. Al día siguiente, quisimos relajarnos en la playa, disfrutar del sol y el mar. Pero Valentina tenía cosas preocupadas. Primero, la arena estaba demasiado caliente. Luego, el agua era demasiado salada. El escuadrón enemigo ha sido destruido. Pero al caerse al suelo, reaccionó con Poniendo una rabia vendajes. monumental, gritando y exigiendo otro. Al negarnos, nos dedicó una mirada de enojo y pasó el resto de la tarde en actitud hostil, insistiendo en que quería regresar al hotel. Cuando llegó la noche y planeamos salir, la situación se complicó aún más. Teníamos en mente visitar un bar, pero con Valentina ahí era imposible. Terminamos en un restaurante cualquiera, donde se la pasó absorta en su celular, interrumpiendo nuestras conversaciones con comentarios fuera de lugar o quejándose de que tenía sueño. Intentamos mantener el ánimo, pero la energía negativa se sentía en el aire. El punto de quiebre llegó cuando organizamos un paseo en barco para explorar el mar abierto. La idea de ver delfines nos emocionaba a todas, menos a Valentina. Desde el primer momento comenzó a protestar, que se iba a marear, que tenía miedo, que no le gustaban los barcos. Tratamos de ignorarla y disfrutar del recorrido, pero ella no cesó de quejarse. En un momento, se dejó caer dramáticamente en el suelo del barco, exigiendo un refresco que nadie le había comprado. Su espectáculo dejó al guía incómodo y a los turistas observándonos con desconcierto. Mis amigas me miraban con una mezcla de pena y frustración. Esa noche, una de mis amigas no aguantó más. ¡Golpe Me llevó enemigo! aparte y me habló con seriedad. Esto no era lo que habíamos planeado. Habíamos esperado unas vacaciones inolvidables. Despliega las No un barreras caos constante defensivas. causado por una niña caprichosa. No pude rebatir sus palabras. Tenía razón. La rabia y la impotencia me invadieron. Todo lo que quería era que mis padres entendieran el desastre que habían causado al obligarme a llevar a Valentina. Pero cuando regresamos a casa, ellos simplemente se rieron y comentaron lo fuerte que era su carácter. Nunca había sentido tanta frustración en mi vida. Los días siguientes fueron aún peores. Me sentía culpable, aunque en el fondo sabía que no tenía opción. Evitaba los ¡Estoy siendo atacado! En casa, la situación
situación no mejoraba. Mis padres actuaban como si El nada escuadrón hubiese enemigo pasado, ha sido mientras Valentina destruido. continuaba con su actitud egocéntrica, convencida Poniendo de que siempre vendajes. podía salirse con la suya sin consecuencias. Hasta que un día, mis amigas tocaron la puerta. Al abrir, sentí un nudo en la garganta. Sabía que no venían Aplicando solo a kit de saludar. curas. Se sentaron en el sofá con expresiones serias. Finalmente, una de ellas habló. Necesitamos hablar. Bajé la cabeza, preparándome para lo que venía. Sabemos que no fue tu culpa, dijo una. Se notaba que estabas igual de frustrada que nosotras. Suspiré aliviada, pero la conversación aún no había terminado. Tienes que salir de esa casa, agregó otra. Con una firmeza de sorpresa. Mi estómago se revolvió. Tienes casi 30 años y sigues atrapada en ese ambiente. Enemigo. Tus padres te chantajearon, te obligaron a arruinar tu cumpleaños y ni siquiera les importó cómo te sentías. Intenté justificarme, pero ellas no me dieron espacio para evadir la realidad. Haz algo, lo que sea, pero no te quedes aquí. Si sigues así, nunca vas a tener paz. Sus palabras me golpearon con fuerza. En el fondo yo ya lo sabía. Dependía de mis padres económicamente, lo que me impedía tomar mis propias decisiones. Siempre era la que cedía, la que callaba, la que soportaba, pero tenía que encontrar una salida. Pasé días pensando en cómo cambiar la Aplicando kit situación de hasta que curas. recordé algo que siempre me había apasionado: el maquillaje. Comencé a practicar en mí misma y a subir fotos en redes sociales. Al principio, nadie prestaba mucha atención, pero seguí mejorando y perfeccionando mi técnica. Poco a poco, la oportunidad de un futuro ¡Estoy siendo independiente atacado! comenzó a vislumbrarse en el horizonte. Desde muy joven, siempre me sentía atraída por el mundo del maquillaje. Al principio, practicaba con tutoriales en línea y luego ofrecía mis servicios a conocidas por precios accesibles para ganar experiencia. Equipo destruido. Mi clientela creció, y sin darme cuenta ya estaba generando ingresos suficientes para valerme por mí misma. No era una fortuna, pero al menos era un comienzo. Tras meses de trabajo, logré ahorrar lo necesario para alquilar un pequeño departamento. No era lujoso, pero sí un espacio propio. Un lugar donde podía respirar tranquilidad. El día que finalmente hice mis maletas y cerré la puerta de mi antiguo hogar, sentí una libertad indescriptible. Mis padres se sorprendieron cuando les anuncié mi mudanza, pero no intentaron retenerme. De hecho, su reacción parecía más de alivio que de preocupación. Valentina, por otro lado, armó todo un espectáculo diciendo que me extrañaría, pero en el fondo sabía que sus palabras eran vacías. Fue en ese momento que decidí cortar lazos de ¡Golpe definición. enemigo! Entendí que sin importar lo que hiciera, siempre terminaría siendo yo quien debía soportarlo todo. Necesitaba vivir sin sentirme sofocada. Hoy en día, trabajo en lo que realmente me apasiona y, por primera vez, siento que mi vida es mía. Mis amigas, las mismas que me apoyaron en los momentos más difíciles, siguen a mi lado, y sé que sin ellas quizás nunca hubiera reunido el valor para salir de aquel entorno. Gracias a su apoyo, aprendí que el cambio debía empezar por mí misma. Con el tiempo, todo comenzó a tomar su curso. Mi independencia se consolidó, y aunque no llevaba una vida de lujos, al menos era una vida en la que tenía el control. Ya no había manipulaciones, chantajes ni imposiciones. La sensación de libertad era algo que nunca antes había experimentado. Las cosas con mis amigas también volvieron a ser como antes. Poco a poco, dejamos atrás el recuerdo de aquel primer viaje que estuvo marcado por tensiones. Sin embargo, aún no un día, una de ellas, con una sonrisa traviesa, nos propuso una idea. Quiero compensar mi último cumpleaños con un viaje de verdad. No hubo dudas ni titubeos. Sabíamos que esta vez todo sería distinto. Organizamos cada detalle con calma. Escogimos un destino ideal. Y nos prometimos cumplir una sola regla. Solo nosotras. Sin compromisos externos. Sin presiones. Sin interferencias. La emoción crecía a medida que se acercaba el día del viaje. Cuando finalmente abordé el avión, experimenté una felicidad inmensa. Esta vez, no llevaba encima ningún lastre emocional. Ninguna obligación impuesta. El viaje fue perfecto en todos los sentidos. Nos reímos hasta el cansancio. Exploramos lugares hermosos. Nos permitimos disfrutar sin preocupaciones. Fue un Poniendo verdadero respiro, vendajes. una experiencia que nos recargó de energía y nos recordó lo importante que era priorizarnos a nosotras mismas. Cada foto que tomamos Golpe enemigo. reflejaba la alegría genuina de haber tomado las riendas de nuestras vidas. Al regresar, sentí que la vida adelante con más determinación que nunca. Sin embargo, no tardó mucho en llegar una llamada que ya esperaba. En la pantalla de mi teléfono apareció el nombre de mi padre y supe exactamente de qué se trataba. Valentina estuvo muy triste porque no la llevaste. Despliega las barreras defensivas. Lloró mucho, realmente me dolió. No pensé en ella, respiré hondo antes de responder. Papá, he pasado escuadrón años enemigo ha sido destruido. cediendo ante chantajes emocionales, cargando con responsabilidades que nunca fueron mías. Pero eso se acabó. El silencio del otro lado de la línea fue mi mejor respuesta. Te lo diré solo una vez y espero que lo entiendas. Continué con la voz firme. María debe hacerse cargo de su hija como le corresponde. Yo no soy niñera ni responsable de solucionar los errores ajenos. Otro silencio. Y para que quede claro, esta es la última vez que acepto este tipo de reclamos. Salí de esa casa, salí de esa vida y no pienso volver. Esperé unos segundos, pero no hubo respuesta. Sin dudarlo más, colgué. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente libre. A veces me despierto en medio de la noche con el corazón agitado, sintiendo un nudo en la garganta. Me quedo mirando el techo, dejando que los pensamientos fluyan sin control. Recuerdo los últimos años y me pregunto cómo llegué hasta aquí. Estoy cerca de los 30 y, para ser honesta, hay días en los que me invade la sensación de estar rezagada. Veo a personas de mi edad con carreras establecidas, hogares propios, aventuras por el mundo y vidas que parecen perfectamente organizadas. Y mientras tanto, yo apenas empiezo a construir mi independencia. Me pesa la sensación de haber perdido demasiado tiempo atrapada en circunstancias que nunca debía aceptar. Durante gran parte de mi vida, permití que otros tomaran decisiones por mí. Mis padres marcaban las reglas, controlaban mis movimientos y esperaban que yo aceptara todo sin cuestionar. Y lo hice. Me convencí de que así debía ser, que mis deseos eran secundarios, que mi papel era aguantar y conformarme, aceptar el silencio, soportar la manipulación, sentirme una carga, renunciar a mis propios sueños por la comodidad de otros. Porque cuando dependes económicamente de alguien, tu voz pierde fuerza. Puedes reclamar, exigir respeto, intentar imponer límites, pero si la persona que sostiene tus gastos decide no escucharte, simplemente no lo hará.
Y así me sentía yo, invisible, atrapada en una realidad que no era mía. No importaba si me sentía infeliz, si las responsabilidades que me imponían no eran justas, si mis sueños quedaban relegados a un segundo plano. Sabían que no podía irme, no tenía dinero para alquilar un lugar propio, no había logrado estabilidad laboral, no contaba con recursos suficientes para tomar mis propias decisiones sin mirar atrás. Y cuando miro el pasado, siento rabia por haberme permitido vivir así, tristeza por haber tardado tanto en darme cuenta de que tenía que salir. Si pudiera hablar con mi yo de hace algunos años, le diría, no esperes que alguien te rescate, sálvate tú misma, construye tu independencia, porque sin ella siempre habrá alguien que te haga creer que le debes algo, que te hará sentir que está haciéndote un favor, que te obligará a aceptar lo que no quieres porque no tienes alternativa. Puedes tener la familia más cariñosa, la pareja más atenta, los amigos más leales, pero si no tienes tu propio sustento, siempre habrá un momento en el que te harán callar. Siempre habrá un instante en el que, aunque quieras salir de una situación injusta, no podrás hacerlo. Y si piensas, eso nunca me pasará a mí, recuerda que nadie cree que le va a pasar hasta que le pasa. Yo también pensaba que todo estaba bajo control, que mis padres eran justos, que mi vida seguiría un camino estable. Pero un día me vi atrapada en una situación donde mis deseos no importaban, donde se esperaba que se llegara mi bienestar por el capricho de otros. Hoy no soy rica, todavía estoy construyendo mi estabilidad, pero hay algo que ha cambiado. Ya nadie puede obligarme a hacer algo. El escuadrón enemigo ha sido destruido. Para manipularme. Si una situación no me agrada, simplemente me voy, y esa libertad es invaluable. Si aún dependes de alguien, si te sientes atrapada en un entorno donde no se te valora, empieza hoy. No importa si debes aprender un oficio, emprender, formarte en algo nuevo o empezar desde cero. Hazlo, porque aunque el dinero no compra la felicidad, la falta de dinero puede mantenerte prisionera en una vida que no elegiste. Y no hay nada más triste que llegar a la adultez sin la capacidad de decidir sobre tu propio destino. No seas esa persona. Sé la que se mira al espejo y sabe que es dueña de su vida, porque ha construido su camino con sus propias manos. La zona segura se está moviendo. El escuadrón enemigo ha sido destruido.